Listo, ya empezó. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars para el fortalecimiento de los sistemas de cuidado y apoyos inclusivos. Les recordamos que este ciclo de webinars se desarrolla con el financiamiento del Global Disability Fund en el marco del convenio entre UNICEF ASDAUN, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Educación Nacional. Hoy vamos a iniciar muy rápido, entonces para darle más espacio a nuestra ponente o a nuestra invitada, por lo cual me permito informarles que en la jornada de hoy vamos a abordar la temática cuidado de calidad, por qué y para qué la desinstitucionalización. Y para desarrollar esta temática, hoy nos acompaña Ángela Rosales, quien es politóloga, magíster en ciencias sociales y profesional con más de 25 años de experiencia, liderando procesos de transformación organizacional, diseño de políticas públicas y fortalecimiento de sistemas de protección social. Actualmente, Ángela se desempeña como asesora de la Secretaría Distrital de Integración Social y también es consultora del convenio UNICEF ASDAUN. Ángela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y por compartir con nosotros tu experiencia y conocimientos. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Ángela y dejamos este espacio en tus manos. Bienvenida, Ángela. Bueno, mil gracias, bienvenidos a todos y todas. Y vamos a hablar, como ya lo decía Marcela, de un cuidado de calidad y por qué y para qué la desinstitucionalización. Creo que los que estamos en este sector de los cuidados alternativos, de la protección y de las necesidades de medidas de restablecimiento de derechos, hemos escuchado y hemos hablado mucho sobre la desinstitucionalización y lo que quiero hoy es presentarles lo que generalmente decimos, pero tal vez otras consideraciones para que podamos seguir avanzando. Así que adelante iré con esta presentación. Si quieren escribir sus preguntas, al final las podremos, he dejado un espacio, espero que funcione, para que podamos responder algunas preguntas que estén por ahí escritas en el chat o si van a tener la oportunidad de expresarlas directamente. Cuando estamos hablando de por qué y para qué la desinstitucionalización, todos estamos igualmente convencidos de que lo más importante es que los niños y las niñas puedan crecer con sus familias y que no sean separados de ellas. Y para eso hemos hablado muchas veces y se habla mucho de una familia protectora, ¿cierto? Una familia que esté en capacidad y que tenga las opciones, las oportunidades y los apoyos para garantizar los derechos de sus hijos e hijas. Por eso hablamos de ese derecho a crecer en familia y de la protección de los niños y las niñas y del interés superior de ellos y de ellas y de la protección que necesitan para que se puedan ejercer plenamente todos sus derechos. De eso es de lo que estamos hablando cuando hablamos de el apoyo familiar y algunas veces las necesidades de cuidados alternativos. Es una verdad que todos vivimos, que todos sabemos que el cuidado familiar es insustituible, pero también sabemos que en muchas de las situaciones que vivimos en nuestro país y en muchos países como el nuestro, se dan separaciones pensando en proteger a los niños y las niñas, pero estas separaciones muchas veces han resultado ser innecesarias. Y con esto es importante decir que no todas las separaciones sí son innecesarias, que muchas veces sí se necesita la separación, pero muchos casos hubieran podido ser prevenidos, la separación hubiera podido ser prevenida si hubiera habido apoyos a tiempo, si hubiera habido sistemas de protección que de manera integral apoyaran a estas familias en su rol de cuidado y protección de sus hijos e hijas. Y también entonces, cuando analizamos los datos de por qué las niñas y los niños son separados en Colombia y también y en muchas partes del mundo, pues aparece la negligencia como una de las principales razones de separación. Y la pregunta que nos debemos hacer es si había negligencia, la respuesta correcta era la separación, ¿sí o no? ¿Y acaso no se puede repetir el ciclo de negligencia en esa respuesta que se les da a los niños y las niñas cuando los separamos?
Sobre eso, entonces, la propuesta de hoy es que ampliemos un poco esa conversación sobre qué es la institucionalización, por qué la desinstitucionalización y por qué es importante avanzar. Y la conversación trasciende un poco de familias versus instituciones. No se trata de estar pensando, bueno, o la familia o las instituciones, porque en contextos complejos como el nuestro, en situaciones complejas como el nuestro, lo que tenemos que mirar es un continuo de servicios. Entonces no nos podemos quedar cortos en esa respuesta de lo que necesitan los niños y las niñas. También mucho se habla sobre la afectación al desarrollo y es muy importante conocer sobre esto, aprender de los impactos que tiene. Hoy voy a hablar un poquito al respecto, pero también es importante reconocer que hay casos, definitivamente, no son la mayoría, pero sí hay casos en donde la separación está en el interés superior del niño y de la niña. Y ahí la pregunta es entonces, ¿cómo ofrecemos un cuidado de calidad que sea alternativo a ese cuidado de la familia, pero que mantenga la calidad, los vínculos y le permita a la niña y al niño el desarrollo de sus capacidades y potencialidades? Y también entonces mucho se habla del impacto de la negligencia en el desarrollo infantil. Y nuevamente la negligencia no solamente se da en la familia, y es lastimosamente una de las principales causas de separación, sino que también es necesario que pensemos en esa acción que se da y el daño que se puede dar cuando se ofrece un cuidado alternativo que no se necesitaba o la calidad del cuidado alternativo no es la que el niño o la niña necesita. Entonces, ¿qué es institucionalizar? Para poder hablar de desinstitucionalizar. ¿Qué es institucionalizar? Bueno, pues aquí nos podemos abocar a las teorías de la sociología y de la antropología y hablemos de aquello que Marcos G. habló de el lugar y el no lugar. Entonces empecemos por entender que el lugar, este lugar que vemos en la parte derecha de esta pantalla, es ese espacio en donde se define en mi vida cotidiana quién soy yo, a qué grupo pertenezco. Esta es mi casa, estos son mis parientes, este es mi barrio, este es mi cuarto. El lugar también permea lo relacional o se construye a través de lo relacional. Es un espacio estructurado para que vivamos el encuentro, para que vivamos convivencia y para que establezcamos vínculos quienes estamos en este lugar. Y el lugar también tiene un aspecto histórico. Ahí es en donde se construye la historia, la memoria colectiva, la historia de mi vida, las huellas del pasado que compartimos, nuestras tradiciones, nuestras recetas culinarias, nuestros mitos, la herencia que tenemos. Por lo tanto, la casa o el hogar es ese espacio de máxima intimidad, de refugio afectivo y de identidad que van construyendo los individuos. Y por supuesto, en la vida de los niños y las niñas, ese lugar es fundamental. En contraposición está ese no lugar que vemos en la pantalla al lado izquierdo y es ese lugar de tránsito, ese espacio que está estandarizado, que está protocolizado, que forma parte del escenario de lo público, en donde yo no tengo una huella como individuo ni mi familia la tiene, y generalmente, teóricamente se usa para hablar como por ejemplo el supermercado, el aeropuerto, el hotel. También hay otro concepto que nos acompaña para entender esto de la institucionalización y es la institución total. Desde esta teoría de la institución total, es un lugar donde hay una autoridad, una sola autoridad, y esta sola autoridad no es una persona, es una entidad, es una autoridad, ¿cierto? Que organiza los aspectos de la vida. Organiza dónde se duerme, cómo se duerme, cuándo se duerme, comer, aprender, jugar, todo ocurre en este mismo espacio y esas actividades que se desarrollan en esta institución total, las desarrollo con muchas otras personas con las que yo además no tengo y no tenía un vínculo afectivo. Y se desarrolla de manera uniforme para todos los individuos, programado con reglas, con horarios, de manera explícita. Todo el servicio estandarizado.
Y eso quiere decir que yo me tengo que portar en estos espacios que llamamos el no lugar o que llamamos la institución total, como el escenario de lo público, ¿cierto? Es lo que también se llama esa cara pública, o en inglés front stage, ¿cierto? Cuando estamos delante de los otros. Y también tenemos entonces que reconocer que hay un backstage, un espacio de retiro, un espacio de lo privado. Cuando yo vivo permanentemente en el escenario de la institución total o de ese no lugar, estoy siempre en el escenario de lo público, ¿cierto? Por eso decimos que los niños y las niñas pierden su vida privada al ser institucionalizados, porque han perdido su hogar, su intimidad, pero también están constantemente expuestos a un escenario de lo público que no es necesariamente la comunidad ni las relaciones libres como las que pueden encontrar en el parque o en el colegio, sino que viven en un tercer espacio. No es ni el privado ni el lo público, sino un tercer espacio creado para que ellos vivan ahí, que es totalmente administrado y no tienen una capacidad de agencia. ¿Agencia qué quiere decir? Esa capacidad de decidir, de desarrollar mi capacidad de opciones, de tomar decisiones sobre lo que quiero y lo que no quiero, lo que me gusta, lo que no me gusta, como yo soy. Y entonces se ven limitadas en esa capacidad de agencia. Hablando de infraestructura también podemos abocarnos a esta otra perspectiva teórica y es la importancia de la infraestructura y cómo está organizada. Nuevamente también acá se nos presenta una perspectiva de CERTO donde nos dice el lugar es ese espacio físico que está diseñado para un fin. Es un espacio físico que tiene unos ordenamientos, unas formas que están decididas por alguien, quien tiene ese poder institucional que dice este espacio se utiliza de esta manera. Y está definido así. Las personas que llegan a él asumen esto como un hecho. El objetivo es controlar el uso de ese espacio. Por eso, nuevamente, cuando hablamos del lugar, hablamos de esos horarios, de esas normas, todo lo que está definido con anterioridad y de forma ajena a ese individuo que va a llegar allí. Y en cambio, el espacio es ya cuando las personas usan ese lugar y lo apropian, lo animan, le dan un toque propio y esas apropiaciones son generalmente parciales, momentáneas, porque el lugar está ya definido y yo puedo utilizarlas creando un espacio para mí, teniendo algunas de mis cosas, pero no logro realmente autoría o apropiación completa de ese lugar. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque cuando hablamos del impacto de la institucionalización, tenemos que entender que hemos puesto a los niños y las niñas que han tenido que perder el cuidado de su familia en un espacio que es institucional, que tiene unas normas que vienen por encima, que son unas normas que no le permiten apropiarse del lugar y que son unas normas que obligan al niño o la niña a estar portándose como en un escenario de lo público, no en un escenario de lo privado, no necesariamente un espacio de intimidad. Un ejemplo para que nos vayamos ubicando entonces. Cuando nos vamos de paseo nos vamos a un hotel y vamos a decir que nos hemos ido a un muy buen hotel. Un hotel con camas muy suaves, con almohadas de diferentes estilos, con una comida deliciosa, una infraestructura muy linda. Pero al final, si viviéramos muchos días y días y días y semanas en este hotel, igual cuando llegamos a nuestra casa decimos, ay, qué rico llegar a la casa. ¿Y por qué? Porque finalmente en el hotel somos un huésped, ¿cierto? Pero esa no es nuestra casa. Por eso, los niños y las niñas que viven en una institución, que no tienen fecha cierta de salida, no tienen certeza de cuándo van a retornar, no eligen ni apropian el lugar, no deciden sobre su permanencia, tienen un desgaste permanente, cotidiano, que efectivamente afecta su desarrollo. Están en un escenario que no está creado para ser un hogar, para ser su casa. Y entonces, ¿por qué importa la desinstitucionalización? Pues nos importa primero, para traer un poco de marco, pues la misma convención y la convención para las personas con discapacidad, pero también la convención de los derechos del niño, las directrices sobre cuidados alternativos nos invitan a respetar la privacidad, el domicilio, la vida familiar, la vida comunitaria y a entender que las condiciones materiales nunca van a reemplazar
la capacidad que tienen los niños y las niñas y el beneficio que tienen a vivir en un entorno de familia, con su familia y con vínculos afectivos significativos. Entonces retomemos este tema de la familia y su capacidad de cuidar. Muchas de las decisiones que tenemos que tomar o que toman las autoridades administrativas, pues están relacionadas con qué pasa con la familia y por qué la familia ya no es una opción, ¿cierto? Por eso entendemos que lo que pasa en la familia trasciende un poco de lo privado y efectivamente se vuelve un asunto público porque de eso depende la garantía y la protección de los derechos de los niños y las niñas. Pero lo que tenemos que entender también es que esa crisis en el cuidado de la familia no necesariamente se va a resolver con sustituir a la familia por un cuidado alternativo, sino que también se puede prevenir esa pérdida de ese cuidado familiar por el apoyo adecuado a las familias y con las capacidades que tenga esa familia de recibir el desarrollo de sus capacidades, de recibir esos potenciamientos de su agencia para ser un entorno protector para sus hijos y las hijas. Por lo tanto, esa respuesta a la vulnerabilidad familiar la podemos ver con dos componentes. Ese redistribuir recursos hacia la familia, recursos de capacidades, recursos de financiamiento, recursos de apoyo, y en reconocerla como un titular de derechos a esa familia, ¿cierto? Y cuando se da esa separación innecesaria y cuando se da la institucionalización, pues tenemos dos grandes problemas. El primero, pues que la familia finalmente no recibió ni se redistribuyeron esos recursos en su sentido amplio hacia la familia y que tampoco se reconocen entonces sus necesidades de apoyo, sino que lo que se hizo fue sustituir esa función de cuidado. Y ahí es en donde nos debemos estar preguntando constantemente cuándo separar, cuándo no separar y si separamos, cómo evitamos institucionalizar la vida de los niños y las niñas. Y entonces empezamos a hablar de cuidado y afortunadamente este asunto del cuidado, inclusive de la economía del cuidado, ha tomado mucho auge para todos los que trabajamos en este sector. Ha sido muy interesante poder empezar a trascender una discusión que teníamos hace muchas décadas, solamente quienes atendíamos a niños y niñas en cuidados alternativos para hablar de la importancia del cuidado en la sociedad y del cuidado en la familia. Y ese cuidado lo debemos entender como una práctica relacional. El cuidado está permeado por la relación y por esa relación específica que se establece. Por lo tanto, pensar que uno puede trasladar el cuidado de la familia al cuidado, por ejemplo, de un entorno alternativo, sin ninguna afectación es un problema, porque el cuidado está permeado por la relación. Y no se puede asumir que ese cuidado se va a dar bien porque tengo unas condiciones físicas, porque tengo una infraestructura, porque tengo unos bienes materiales que van a garantizar una calidad. Ese no es todo el cuidado que van a necesitar los niños y las niñas. El valor del cuidado precisamente está en ese carácter relacional y particular, y estandarizar el cuidado empobrece esa relación. Por eso ese cuidado de calidad es un cuidado personal que se ofrece a los niños y las niñas de manera relacional. Cuando hablamos de un cuidado despersonalizado o estandarizado, realmente no estamos sustituyendo esa relación de cuidado y esa relación afectiva que necesitan los niños y las niñas. Es cualitativamente diferente y cuantitativamente menor. Entonces hemos pasado un poco de qué son las instituciones, qué es la vida institucional y eso qué implica, qué es un brochazo grande de por qué entonces no podemos asumir que la infraestructura nos garantiza un buen cuidado, ¿cierto? Y pues entonces, a ver, retomemos algo que muchas veces se ha hablado en nuestro sector y es este tema de la teoría del apego, del impacto en el desarrollo de los niños y las niñas y la institucionalización y sus efectos. Entonces, tratando de mezclar todo esto que hemos dicho, pues el entorno físico institucional sin figuras de apego fijas para las niñas y los niños, sin vínculo afectivo, permeado en rutinas burocráticas y en distribuciones rígidas de los espacios donde no está claro cuál es el hogar, cuál es el espacio de lo público, le producen a los niños y las niñas
que hemos llamado, o que ha llamado los teóricos y los psicólogos han hecho mucho énfasis en ese estrés tóxico de los niños y las niñas, en esa sensación de desamparo, de desestimiento del vínculo, y en donde los niños y las niñas están bloqueados en su intimidad, en su capacidad relacional, y en lo que también entonces se llama ese desapego o ese apego desorganizado, ¿cierto? Esas dificultades del niño o de la niña de sentirse realmente acogido, atendido y con un apego relacional positivo que le atiende, porque está creciendo en un entorno que está institucionalizando su vida. Y es diferente a crecer en la familia con unos vínculos seguros, a crecer con un cuidado individual, en ese sitio que siente propio, en donde ejerce su agencia, donde puede explorar de manera segura y donde puede tener eso que se llama ese apego seguro, esas relaciones afectivas que son tan importantes para el desarrollo de ellos y de ellas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hablar de calidad en los cuidados alternativos sin institucionalizar la vida de los niños y las niñas. Entonces, la invitación es a que pensemos en la calidad de una manera complementaria. Y esto nuevamente porque, claro, en nuestro país y en muchos otros, en todos diríamos, muchos niños y niñas no necesitan ser separados de sus familias y puede prevenirse la separación y puede prevenirse la institucionalización. Pero hay niños y niñas que necesitan un cuidado alternativo. Y ahí entonces, ¿cómo hablamos de calidad en ese cuidado alternativo? ¿Y cómo hablamos de calidad que no institucionalice la vida de los niños y las niñas? Y aquí pues hay algunas maneras de verlo, pero lo primero es preguntarnos, ¿la calidad la vamos a lograr en términos de controlar y proteger el espacio donde van a desarrollar la vida los niños y las niñas? ¿O es más bien en el acceso a los roles valorados que tienen los niños y las niñas? Ya que hay una teoría de Wolfensberger que nos invita a mirar la calidad más por ese lugar valorado que se le da a los individuos que ejercen un rol, y eso, digamos que determina, es un factor determinante de la calidad, no tanto que tanto el servicio está controlado o protegido. De pronto nos da unas luces para este proceso de desinstitucionalización. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y qué sí se estandariza y qué no se estandariza? Porque claro, en un servicio público, en un servicio con recursos del Estado, en un servicio prestado por unas normativas, pues hay que tener estándares. ¿Pero qué entonces es lo que se debe estandarizar para no institucionalizar la vida de los niños y las niñas y tener ese impacto en el desarrollo? Entonces, muchas de las discusiones que tenemos en nuestro sector es estandarizar es igual a institucionalizar, ofrecer un cuidado alternativo es igual a institucionalizar, y la respuesta debería ser no. La respuesta debería ser pensemos qué se estandariza y qué no se estandariza para no afectar el desarrollo de los niños y las niñas. ¿Qué deberíamos estandarizar? Todo aquello que nos dé unas garantías mínimas de seguridad y de protección de los niños y las niñas. Claro, estandarizar cómo se usan los recursos, para qué se pueden destinar, quién puede acceder a los servicios, cuáles son los resultados esperados de ese servicio. Y luego acá hay algunos apoyos teóricos que ustedes podrían entrar a discutir y a mirar a más a fondo, pero es la perspectiva de pensemos qué se estandariza y qué no. ¿Y qué no se estandariza? Si yo por un lado quiero que los niños y las niñas accedan a un servicio de cuidado alternativo porque su familia no fue una opción en esos casos excepcionales, pero no quiero institucionalizar su vida, pues no debería estandarizar la rutina diaria. Todos los días, todas las horas estandarizadas no va a permitirle al niño ejercer ese espacio de lo privado. Los horarios para hacer las actividades, todos los niños y las niñas haciendo todas las cosas al mismo tiempo. Los gustos no se pueden estandarizar, hay que respetar esas diversidades. Las comidas, los gustos por las comidas. Hay niños y niñas que necesitan comer a diferentes horas por sus actividades físicas, por el ejercicio de un deporte, pero también hay niños y niñas que pueden estar algún día de la semana con algunas situaciones de salud, no les gustan ciertas comidas, no están acostumbrados a ciertas comidas, pues la comida que sabemos permea la vida familiar, pues debe ocupar un lugar
que nos ocupa el pensamiento cuando ofrecemos cuidados alternativos. ¿Cómo ofrecemos esa comida? Porque en la comida también hay relación. Los vínculos propios. No se pueden estandarizar la manera en la cual los niños y las niñas se refieren a su familia, ven a su familia, las horas en las cuales las familias y los niños y las niñas se pueden encontrar durante ese cuidado alternativo, las relaciones que los niños establecen con las personas que les cuidan en los servicios y el proyecto de la vida individual, esos sueños individuales, esa historia de vida individual debe respetarse. Para proteger el vínculo y la dinámica cotidiana, hay algunos también indicadores o algunas inspiraciones que nos pueden ayudar a pensar cómo desinstitucionalizar los servicios y es entender que sobreproteger y sobreregular la vida cotidiana puede llegar a ser una forma de daño. Por ejemplo, en la población con discapacidad se tiende a sobreproteger y a evitar que los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y especialmente aquellos en cuidados alternativos, no vivan ciertas experiencias que en sí mismas son formativas, ¿cierto? Y para todos los niños y las niñas, tener la oportunidad de tomar decisiones que les permitan aprender de esas decisiones es fundamental para el desarrollo. También la posibilidad de que quienes están al cuidado, un servicio de cuidado alternativo es un servicio de cuidado, ya dijimos que el cuidado es una relación. Entonces, esas personas que ofrecen cuidado deben tener cierto margen de acción. Si todas sus acciones están muy reguladas, no van a poder establecer una relación con el niño o la niña y no van a dar una respuesta para cada caso concreto. Van a tener que responder de manera igual sin poder ajustar a las realidades de los niños y las niñas. Por eso se requieren profesionales entrenados, que tengan un criterio, que tengan una experiencia y que haya calidad en la relación que ellos establecen en el trato con los niños y las niñas y en la respuesta que dan. Y otra pista que se nos da para la desinstitucionalización son las escalas. Cuando hablamos de los ámbitos en los que generalmente nos desarrollamos en nuestra vida privada, pues estamos hablando de unas escalas pequeñas. Claro que hay familias grandes, cada vez menos las familias son grandes en nuestros contextos, pero unas escalas de 4 a 6 personas, 4 a 6 niños y niñas, que vivan de manera cotidiana, establezcan vínculos entre ellos y sus cuidadores, nos permitirá mejorar en esa calidad y en tener entornos lo más parecidos a esa dinámica familiar o entornos basados en la familia. Los cuidados alternativos que ofrecen las familias de la comunidad son definitivamente de las mejores opciones que podemos darle a los niños y las niñas para que tengan una vida ordinaria, una vida regular, como la que tenían con su familia de origen. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que si bien es preferible prevenir la separación, para aquellos casos en que hay que separar a los niños, ¿qué cuidado de calidad les podemos ofrecer? Y estas pistas, ¿qué nos pueden decir de lo que hoy hacemos y de lo que tenemos que cambiar? También entonces, para considerar ese diseño de servicios públicos de cuidados alternativos, importante entender que el control exhaustivo debería ejercerse frente a los riesgos y no frente a toda la cotidianidad, ¿cierto? Que las reglas no interrumpan esa vida cotidiana y esas relaciones positivas que se deben desarrollar y que tengamos muy claro ese valor de lo público. Este servicio público de cuidado alternativo, ¿cuál es el valor que le da a la familia, al niño, a la niña y al adolescente? Esas normas no nos van a garantizar un cuidado de calidad si nosotros no tenemos claro cuál es el valor público que tiene el servicio de cuidados alternativos. Las opciones disponibles y personalizadas son, por ejemplo, las que nos ofrecen los modelos del Reino Unido, en donde el Estado sí estandariza ciertos servicios, pero ciertos ámbitos. Por ejemplo, el monto del servicio, el acceso al servicio, pero hay un ámbito de decisión de la familia, cómo accede a esos o para qué utiliza esos apoyos, cuáles apoyos necesita, cuáles no, porque no es lo mismo ofrecer algunos apoyos
ciertas familias y para ciertas familias otras. No es lo mismo una condición de pérdida del cuidado parental por negligencia que una condición de pérdida del cuidado parental por abuso sexual, ¿cierto? Una condición en donde el cuidado lo puede tomar la abuela a cuando lo puede tomar la madre que antes estaba en consumo de sustancias psicoactivas, por darles algunos ejemplos. Entonces, ¿de qué se trata? De estandarizar ciertas cosas, pero de dar flexibilidad para que la familia pueda ejercer ese rol de liderazgo nuevamente en el cuidado de los niños y las niñas. Y por supuesto, pues aparece la subsidiariedad y en términos de garantizar que la familia no pierda su rol de cuidado y de crianza de sus hijos y niñas, de sus hijos e hijas, así necesita apoyos. Es que los apoyos no deben reemplazar ese rol familiar y retomar entonces el rol de la familia va a ser muy importante. También ahí hablamos de los diferentes niveles y garantías que deben darse en los diferentes ámbitos de los sistemas de protección. Las gobernanzas a nivel nacional, diferentes a los ajustes a nivel territorial, son otro ejemplo de esa subsidiariedad. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que avanzar en la desinstitucionalización la logramos con amplitud de apoyos y servicios que reconocen el rol de la familia, el rol del cuidado y el rol del vínculo. Y aquí me voy a detener un poquito en esta diapositiva para contarles algunos ejemplos. Lo primero, entonces, si queremos avanzar hacia la desinstitucionalización de los niños y las niñas, es promover la protección de las familias. Y aquí vemos políticas públicas, programas y servicios en donde se le da una importancia a la familia y a su rol en el desarrollo de los individuos, de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes, y se valora ese rol de la familia con asuntos como, por ejemplo, la flexibilización de los horarios laborales, vamos a decir. ¿Por qué? Porque redunda en el bienestar de toda la comunidad, que las familias puedan tener tiempo para ser familias, que las mamás, los papás, los adultos puedan ejercer ese rol de cuidado. Y para eso hay que flexibilizar los tiempos de trabajo, hay que entender que una familia que tiene hijos e hijas pequeños, por ejemplo, tiene unas necesidades de cuidado y tiene unas dedicaciones de cuidado a esos niños y niñas que son diferentes a los horarios y a las atenciones que debemos prestar como familia cuando tenemos adolescentes, personas mayores o personas con discapacidad. Y esas variaciones deberían ayudarse a establecer en una sociedad que promueve a la familia como un entorno protector y seguro. Otro elemento allí, promover entonces esas prácticas de cuidado familiares que no entren en situaciones de violencia. Aquí estamos hablando de todas las acciones universales de prevención de las violencias, de hablar de las crianzas positivas, las crianzas respetuosas, la distribución de los roles de cuidado. Estamos hablando de las habilidades que tienen las familias, encontrarse con otras familias, de los espacios públicos que son seguros para los niños y las niñas y en donde las familias pueden encontrarse, hacer actividades recreativas, deportivas. Esa promoción de la familia es muy importante para que también todos los servicios públicos y privados entiendan que la familia necesita una protección y una promoción como lugar ideal para que los niños y las niñas crezcan protegidos. También hablamos entonces cómo las familias entienden que están apoyadas en los ámbitos educativos, en el ámbito de la salud. Y esa promoción nos ayuda a evitar que esa sobrecarga de roles que llegan a la familia se vean socavados por una falta de apoyo comunitario del contexto, del Estado, de los servicios, ¿cierto? Entonces, darle ese rol a la familia y darle ese apoyo a las personas que en familia están ejerciendo roles de cuidado, que no deberían ser solamente femeninos, como ya lo hemos aprendido en muchos escenarios, sino que es el rol de la familia y de las personas y los adultos para ejercer los roles de cuidado de las diferentes personas que están en la familia. Todas las familias
y todos los que somos parte de una familia cuidamos y necesitamos ser cuidados. Algunos por algunas condiciones, como nuestro momento de la vida, los niños y las niñas o las personas mayores. Algunos por algunas situaciones, como puede ser la discapacidad. Algunos por algunas situaciones, como puede ser cuando yo tuve un accidente y no puedo movilizarme, o cuando yo estoy en una situación postoperatoria. El cuidado está en la familia, ¿cierto? Y ese cuidado en la familia, entonces debe ser promovido, y ese es el primer cuadrito que vemos en esta diapositiva, promover esa familia y promover el cuidado en familia y proteger ese cuidado en familia. Y aquí hablamos entonces desde las prácticas y desde los niveles, digamos, de intervención, como esa intervención universal para toda la sociedad, para todas las familias, promover a la familia como escenario de cuidado y de vínculo, especialmente para las niñas y los niños con y sin discapacidad. Pero luego ya viene prevenir la vulnerabilidad familiar, y eso es, identificamos, y en nuestro país sabemos muy bien que hay algunas familias que viven contextos de mayor vulnerabilidad. A esas familias ofrecerles algunos apoyos específicos, a ofrecerles algunas atenciones que les ayuden a permanecerse unidas y que les ayuden a prevenir situaciones como la violencia familiar, ¿cierto? Aquí también hablamos de situaciones o de enfoques que se pueden dar desde el ámbito de lo educativo, desde el ámbito de la salud, para algunos entornos o para algunas familias en donde se necesita hacer un énfasis ya en la prevención de las vulneraciones. Para las familias que ya tienen un poco más de riesgo, entonces ahí ya debemos entrar a hacer un apoyo y un acompañamiento mucho más específico para evitar que esas situaciones de vulneración de derechos o de posibles inobservancias de derechos, vulneraciones de los niños y las niñas, tengan que terminar en una separación, ¿cierto? Y ahí ya son apoyos mucho más específicos en lo que en muchas líneas llamamos el fortalecimiento familiar, el fortalecimiento de las capacidades de cuidado y de crianza, el apoyo a los roles de cuidado para que los niños y las niñas no deban permanecer solos, para que las personas puedan ejercer sus actividades de vida productiva sin tener que por ejemplo, dejar a una niña o un niño solo en casa, ¿cierto? Son esos apoyos ya mucho más circunscritos a algunas familias que están en situación de riesgo. Como ya hemos dicho desde el principio, en nuestro contexto es importante reconocer que sí, y también en todos los países del mundo, la verdad, hay algunas situaciones que van a requerir unos apoyos y unos cuidados alternativos a la familia. Y esto siempre desde el interés superior del niño o de la niña. Si está en su interés superior y si de verdad hay un riesgo materializable que indica que la separación es la mejor decisión para el niño o de la niña, entonces nos preguntamos, ¿cuáles son esos cuidados de calidad que no institucionalizan la vida del niño o de la niña para no hacer una acción con daño? Es decir, el niño o la niña ha vivido unas vulneraciones, ha tenido unas situaciones complejas en su vida, pero además la separación le genera unas vulneraciones adicionales, una acción con daño al ofrecer un cuidado que no sea de calidad. Y ahí entonces recordemos lo que hemos visto anteriormente. La calidad no se logra con un exceso de regulaciones, con un exceso de estandarizaciones. Eso no nos garantiza calidad. Y hay más bien alternativas de acogimiento que están basadas en las familias de la comunidad o en los entornos en donde la vida se desempeña en lo más parecido a una familia, que le van a permitir al niño o la niña construir unos vínculos afectivos y recibir un cuidado de calidad en tanto lo necesite. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hablamos de desinstitucionalización, no estamos diciendo que desinstitucionalizar es quitar el cuidado alternativo. Lo que estamos diciendo es que desinstitucionalizar es quitar esos elementos que hacen que el niño o la niña tenga que vivir separado de su familia en un cuidado alternativo que no le permite esa sensación de hogar, del espacio de lo privado, el ejercicio de su agencia, el desarrollo de vínculos y la posibilidad del desarrollo de su personalidad. Entonces, pensarnos en el cuidado de calidad, en los espacios de cuidado alternativo,
permea esa discusión de cómo desinstitucionalizar ese cuidado. Y por lo tanto también, entonces, todos los servicios que promuevan la autonomía, que promuevan la agencia de los niños y las niñas y que retomen la capacidad del cuidado de parte de sus familias, están en favor de la desinstitucionalización y en favor, por lo tanto, de los niños, las niñas y sus familias. ¿Qué queremos decir con esto? Que los espacios de cuidado alternativo en donde los niños y las niñas pueden ser niños y niñas, pueden establecer vínculos afectivos, pueden apropiarse del espacio y pueden retomar la relación con su familia de origen, siempre considerando su interés superior, son cuidados de mayor calidad, ¿cierto? Y la autonomía y la agencia que llamamos mucho en el sector de los cuidados alternativos, la autonomía progresiva, esa capacidad de los niños y las niñas que según su edad puedan ir tomando decisiones que les ayuden en su proyecto de vida, pues están a favor de ellos y de ellas y el desarrollo de sus capacidades para una vida autónoma y autosuficiente. Pero siempre, por supuesto, y esto nos lo dice el último cajón que vemos en esta diapositiva, el reintegro familiar es una gran apuesta del cuidado alternativo desde el momento uno en que se tuvo que haber dado la separación, porque definitivamente, y como ya lo hemos dicho también, el mejor lugar para que la niña o el niño crezca es en su familia, en una familia protectora. Por lo tanto, fortalecer las capacidades de cuidado de esa familia para que el niño pueda regresar redunda en ese desarrollo del niño y de la niña y en el rol que debe ejercer la familia. Así que el reintegro es de los primeros elementos que hay que trabajar, pero también sabemos en nuestro contexto y en nuestro país que a veces eso no es posible. Pero si no es posible, pues seguir avanzando entonces en que las niñas y los niños en su adolescencia y juventud desarrollen la autonomía, tengan una capacidad de ejercer su agencia para vivir una vida autónoma y autosuficiente. Y si el reintegro no es posible, pues por supuesto que siempre está el derecho a crecer en familia mediante la adopción. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Hablar de desinstitucionalización nos pone a pensar en unos diferentes momentos y ámbitos de ese continuo de servicios que debe ser un sistema de protección social integral y que nos permita pensar cómo evitar la separación, cómo promover a las familias y protegerlas en el ámbito de la sociedad, pero para aquellos niños que deben ser separados, ¿qué cuidado de calidad ofrecemos? Y cómo evitar que permanezcan de manera innecesaria allí en los cuidados alternativos y más bien promover el reintegro, la adopción y si no es posible, pues entonces el tránsito hacia una vida autónoma y autosuficiente para que en su adultez puedan ejercer una vida adulta en donde puedan ser parte de la comunidad. Entonces, en este tránsito que hemos hecho ahora, lo que hemos dicho es, la institucionalización no se trata únicamente de el entorno, sino que también se trata del cuidado de las relaciones y se trata de un continuo de servicios que nos va a ayudar a avanzar como país a hacer realidad eso que hablamos de desinstitucionalizar el sistema de protección en Colombia. Así que entonces con esta invitación de avanzar hacia cuidados de calidad centrados en el derecho a crecer en familia y a la protección del pleno desarrollo de todos los niños y las niñas, podemos sentarnos a pensar cómo avanzamos para que todos los niños y las niñas con y sin discapacidad y todas las familias puedan ejercer este rol de cuidado que necesitamos todos tanto y del cual todos dependemos, no importa la edad que tengamos ni el rol que tengamos hoy en nuestra familia. A veces somos cuidados y a veces somos cuidadores y ese rol familiar, entonces hay que protegerlo. Eso por ahora y hasta ahí y con muchas gracias. Veamos entonces, Marcela, si quieres, si hay preguntas para atenderlas. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Permítame un momento. No estoy viendo en este momento preguntas en el chat. Sin embargo, te agradezco, Ángela, por compartir con todos los participantes tus conocimientos, tus reflexiones y experiencia en torno al tema de desinstitucionalización, una palabra difícil de mencionar un poco. Bueno, agradecemos también a todos y todas los participantes por acompañarnos en esta nueva jornada
Y les invitamos a todos ustedes a estar atentos a sus correos electrónicos para participar de nuestro nuevo webinar que se llevará a cabo el próximo miércoles 22 de julio en horas de la tarde con la temática Gestión de la Información para la búsqueda activa de niñas, niños y su inclusión desde la primera infancia. Entonces, agradecerles a todos, a nuestra ponente Ángela por habernos acompañado el día de hoy con esta temática tan importante. Esperamos nuevamente contar con su participación y bueno, damos cierre a la jornada de hoy. Les deseamos un excelente resto de semana. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, Marcela. Gracias a todos y sigamos pensando entonces cómo avanzar en la desinstitucionalización. Muchas gracias. Ángela, muchas gracias. Muy interesante la temática. A ti, a todos. Muchas gracias.